Buenas tardes para todos. Estamos muy alegres por habernos invitado, nosotros como esposos jóvenes, para hablarles a los adolescentes y a todo el que se conecte. Estoy muy agradecido, quiero hacer una oración antes de empezar, junto con mi esposa. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en este momento por permitirnos estar en este lugar, Señor, de honra, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, compartiendo un mensaje, Señor. Te pido, Señor, en este momento que sea tu Espíritu Santo usándonos, Señor, que sea tu Espíritu Santo llenándonos, ayudándonos a marcar la diferencia, Señor, a que demos una palabra guiada por tu presencia, Señor, que se sienta tu unción y que podamos ser ejemplo a seguir y que otras personas puedan recibir esta semilla y que dé frutos al 100%. Te pido que nos uses a mi esposa Daniela y a mí y que nos llenes de tu presencia. Amén y amén. Bueno, realmente estoy muy agradecido. El título de nuestro mensaje de hoy, de lo que vamos a compartir, es Misión Posible, no imposible. Entonces, muchas veces hemos escuchado esa película de tantos años que se llama Misión Imposible, pero siempre vemos que en esa película termina siendo posible. En este caso, el mensaje que me da Dios es Misión Posible. Y vemos que en la palabra de Dios leemos Hechos 14, del versículo 24 al 28, nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: el regreso a Antioquía y a Siria. ¿De quién estamos hablando? Estamos en esta semana buscando de todo ese capítulo 14 junto con mi esposa y vemos que esa misión que el Espíritu Santo de Dios le da a Pablo y a Bernabé, ¿verdad, esposa? Sí. Y estábamos viendo que, eso es una misión, demasiado, de ejemplo para nosotros, pues, porque no fue fácil. Porque primero van a un lugar, después van para otro, a llevar la palabra, se convierten miles, pero después llegan unos judíos que no creen y les tiran piedras y los corren de sus lugares. Pero más adelante, cuando regresan a Antioquía, dice la palabra de Dios: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Entonces dice aquí: y habiendo predicado la palabra en Parge, descendieron a Atalía. ¿Qué dice el siguiente, mi amor? En el segundo punto, que es de aquí, navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que había sido cumplida. Entonces queremos leer primero todos estos 4 versículos y después lo vamos a desarrollar. Entonces dice aquí el versículo 27: y habiendo llegado y reunido en la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. ¿Y qué dice el último versículo, mi amor? Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, por eso nosotros le colocamos que es una misión posible, porque en Dios todo es posible. Y yo quise dar como un subtítulo a esta palabra, y es: en sus marcas, listo y fuera. Nosotros ya casi que llegando aquí a la iglesia, estábamos diciendo: mi amor, nosotros nos hubiésemos vestido todos deportistas. No sé, con una pañoleta, una cinta por aquí, como un atleta. Para Hace que mucho. entremos en la sintonía, Claro. en el ambiente y todo Bueno, se demuestre. pero como yo sé que nos van a lo mejor seguir invitando en otra ocasión, pues entonces en la otra ocasión sí nos venimos deportivos. Vestidos, ¿no?
¿Y qué significa en sus marcas listo y fuera? En una competencia de atletas, ellos tienen que estar en un lugar específico, todos tienen que estar en una línea, tienen que estar en un lugar indicado. Y ahí es como un primer punto, diciéndolo así, en sus marcas, todos tienen que estar en un lugar. Pablo y Bernabé estuvieron ¿dónde? Estuvieron en un lugar, en una marca, y por eso dice en sus marcas. Ellos estuvieron también listos, como segundo punto, digámoslo así, estuvieron listos para ejercer esa comisión, para ejercer esa tarea. Tenemos que estar listos, o sea, tenemos que estar listos para que Dios nos envíe. Y cuando nos dicen fuera, es que ya Dios nos envía y tenemos que estar preparados a lo que venga. Pero algo que Dios me decía también es que nosotros, Dios nos ha llamado con un propósito. Y nosotros, en esta primera parte de la palabra, nos dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Entonces dice el versículo 25, dice, habiendo predicado la palabra, es la primera. El primer punto que nosotros le colocamos es, nunca te canses de anunciar a Dios. Entonces Dios primero nos llama. ¿Dios primero qué? Nos llama. Pero después que Dios nos llama, Dios nos forma. Somos formados. Primero, ¿qué? Somos ¿qué? Llamados. Segundo, somos formados. Pero tercero, somos preparados. Y ahí sí, somos enviados. Entonces es algo muy bonito porque yo hace muchos años, digamos, aunque no soy tan adulto, yo empecé a buscar de Dios, empecé a buscar de la palabra de Dios, y como testimonio yo digo que Dios me llamó primero, pero para que Dios lo llame a uno tiene que estar dispuesto. O sea, nosotros para estar en este lugar tuvimos que estar dispuestos. Pues si nosotros no estamos dispuestos y decimos, no, pues nos vamos a otra cosa, vamos a hacer otra cosa este fin de semana, pero cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que estar dispuestos para predicar su palabra, para ser usados por Él. Entonces, cuando yo fui llamado, yo no solamente me quedé ahí pues con los brazos cruzados. O sea, yo le digo a todos los adolescentes que están aquí, a los que están en la pantalla, por Zoom acompañándonos ahí, que nosotros somos llamados, ustedes son llamados. O sea, tienen que saber de que Dios los llamó a ustedes. No es casualidad que estén ahí conectados y que digan, bueno, ¿y yo qué? Estoy aquí conectado y ya, listo, ¿no? Mi vida es estar viendo los sábados un Zoom, o cuando ya todo sea presencial, venir a la iglesia y ya, listo, ya se acaba mi vida, todo igual, todo lo mismo de siempre. No, nosotros somos llamados, pero nosotros cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que buscar de la palabra de Dios, del conocimiento, en oración, en ayuno, porque aquí también en el capítulo 14, cuando lo leímos completo, decía la palabra de que para escoger a los ancianos y para escoger a las personas que iban a estar a cargo de la iglesia, primero tuvieron que orar y ayunar. Entonces, o sea, no es que, o sea, no, pues usted que tiene pinta de pastor, o usted tiene que tener pinta de que canta, entonces a usted lo elijo. No, se hace todo con oración. O sea, todas las personas que están aquí, me imagino y sé y estoy seguro que antes de que nosotros estuviéramos aquí delante de ustedes, oraron por nosotros, ayunaron por nosotros y aquí estamos. Y nosotros también hemos hecho eso, hemos ayunado, hemos orado junto con mi esposa desde que nos conocimos, hemos ayunado a una distancia y lo damos como testimonio. Y no solo ayunar, puede ser abstenerse a no solo alimentos, sino también a las redes sociales, al teléfono, a otras cosas que a veces nos desenfocan. Entonces, somos llamados, somos formados, somos preparados para que después seamos enviados. Antes de que Pablo y Bernabé fueran enviados,
ellos fueron formados por el Espíritu Santo, por la oración, por la búsqueda de Dios. Entonces yo les motivo a ustedes que antes de que ustedes quieran ir quizás para otro país, a conocer, a que Dios los bendiga en otra nación como ellos, pues porque muchas personas dicen, no, pues es que yo me quiero ir de misionero a Dubái. En Dubái pues se imaginan que no, pues sí, allá yo le predico ya se saben el idioma árabe, pues ninguno me imagino. Entonces, ¿para qué quieren ir de misioneros en Dubái? Son cosas que a veces nos enseñan a muchos, que si queremos ir de misioneros para un lugar, pues primero tenemos que saber de ese lugar, tenemos que capacitarnos, ser formados, ser preparados. Y bueno, voy a dejar a mi esposa aquí, que es su otro punto, y yo sigo después. Bueno, el segundo punto es persevera hasta cumplir la obra. Así como mi esposo decía que más que ayunar, ellos accionaron para hacerlo. Dieron ese paso de fe que dice en el versículo 26, y ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, llamados a la gracia de Dios para la obra que había sido cumplida. Dieron un paso de obediencia a la ordenanza que Dios les había mandado que hicieran. Sí o sí tenían que hacerlo, porque eso fueron la obediencia, vio la obediencia del corazón. Llevaron las nuevas a todas las naciones, bautizando, creyendo, que los gentiles, que los judíos creyeron, enseñándoles a guardar todo lo que Dios les había enseñado. Y aquí dice en Mateos 28, 19, 20, que dice en el capítulo 28 del 19 al 20, que dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar ahí, estuvo con Pablo, con Moisés, estuvo con cada uno de ellos. ¿Cuánto más ha estado aquí en nosotros? ¿Cuánto más nos ha enseñado a que guardemos todo lo que nos ha enseñado para poder mostrarles a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las multitudes, personas jóvenes o niños? ¿Cuánto más podemos enseñarles a esas personas? Porque cada uno de nosotros somos el presente de enseñar, de luchar constantemente, de aferrarnos más a la palabra de Dios, a no retroceder cada palabra que nos ha sido enseñada, a seguir perseverando, a seguir luchando. Y la Biblia nos muestra en Jonás 1:3 cómo la dureza de Jonás, que no quería irse, ese corazón que no tenía esa pasión, tenía miedo. ¿A cuántos más a veces tenemos miedo? Que aquí en Jonás 1:3 que dice, y Jonás se levantó para huir. Él quería huir de la presencia de Dios. Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero eso, ¿qué pasó? Trajo una consecuencia, el enojo de Jonás, que le decía, estoy enojado hasta morir. Entonces, no debemos de tener esa dureza, sino accionar con fe, tener fe, como lo ha dicho Pablo. Esa fe que se aferraba, que los instruía, que se aferraban. Y hubo gente que se compadeció de la presencia de Dios. Hubo gente que se compadeció. ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, o sea, por lo menos, o sea, al ver estas misiones que Dios nos coloca, yo creo que hay muchos adolescentes que se preguntan y en esta edad por lo menos empiezan a decir, no, pues
yo qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer de mi vida. Yo no quiero ser como mis padres, a lo mejor digan, yo quiero ser algo diferente. Mis papás a lo mejor no salieron del país nunca, ya están abuelitos, pero yo quiero ser diferente. Mis papás a lo mejor han tenido una casa pequeña, yo quiero tener una casa grande. A veces nosotros cuando yo fui adolescente, yo me hacía muchas preguntas y yo decía, o sea, yo quiero algo más que lo que tuvieron mis padres. Yo no quiero como que quedarme ahí en el anonimato. Y yo sé que muchos adolescentes que me están escuchando ahí, yo sé que a veces cuando están en el colegio, en la escuela, o sea, a veces se quieren, o sea, está el mundo de los populares, de los que tienen más dinero, de los que los papás que tienen un carro bonito, y entonces todos empiezan a decir, no, pues yo fui para tal lado de vacaciones, yo hice esto, yo tengo este teléfono, y entonces piensan que todo es relacionado con dinero, con fama, con lujos. Dice un estudio de que lo que quiere el hombre más es poder, sexo y dinero. O sea, eso es lo que el mundo ofrece, y eso es lo que un hombre secular o un adolescente o un joven secular que no conozca de Dios, eso es lo que quiere: poder, sexo y dinero. O sea, con eso ellos se sienten completos. Pero nosotros que somos creyentes, que creemos en Dios, que buscamos de Dios, sabemos que Dios llena nuestra vida y Dios nos bendice económicamente, y que en Él, o sea, nuestro corazón está completo. Algo que yo le decía a mi esposa cuando nos estábamos conociendo era que yo le decía, bueno, mi amor, o sea, yo he aprendido de que yo sin ti ya soy feliz. Yo no necesito de ti para ser feliz. Yo ya en Dios soy feliz. Entonces tú también tienes que ser feliz para que nuestra felicidad se una. O sea, no es que yo diga, no, es que me falta una mujer para yo ser feliz. Es un pensamiento del mundo. Exacto. Y yo le decía a ella, amor, o sea, también yo sé que tú piensas así, por eso nos conectamos los dos, porque tú eres feliz, yo soy feliz, y si nos juntamos, compartimos nuestra felicidad. Porque muchos jóvenes o muchos adolescentes dicen, ay, no, es que no me siento feliz porque necesito esto, necesito este celular, necesito estar con estos amigos, con estas personas, o si no, me siento infeliz. Pero a veces tenemos que vivir y estar felices en Dios para poder compartir esa felicidad, y que no dependa tener un celular bonito, tener qué sé yo, unas vacaciones en otro lugar, en otro país. Algo que le estaba diciendo a mi esposa y relacionado con este versículo de Pablo y de todos los viajes misioneros que hizo, es que Dios me permitió estar en Italia, en Nápoles, donde Pablo llegó a estar unos días como, o sea, a ese lugar él llegó, se llama Pozzuoli, y es un lugar de Italia donde él, o sea, navegó hasta ahí, y de ahí después fueron a Roma. Y yo me sentí como que al estar en ese lugar, o sea, me sentí muy afortunado de parte de Dios, porque yo dije, Señor, o sea, aquí estuvo Pablo, o sea, qué tremendo, pues. Pero muchas veces hay personas que dicen, o sea, yo quiero ir para allá, yo quiero estar allá, yo quiero que Dios me lleve a esos lugares y yo conocer y ver. Pero primero tú tienes que ser preparado para que Dios te lleve a esos lugares. Tú puedes ir, pero si tú no tienes un propósito, si Dios no te envió, tú no vas a sentir ese gozo y esa felicidad que Dios te da al saber de que Dios te envió a ese lugar. Y yo estando en ese lugar, yo dije, o sea, Señor, yo sé que tú me trajiste para acá con un propósito. Y a pesar de que no sabía 100% italiano, yo sé que Dios me envió a ese lugar y que yo pude compartir la palabra de Dios ante una iglesia de italianos completamente 100%,
pero tenía un traductor que traducía de mi español al italiano. Y Dios a veces, cuando somos formados, a lo mejor yo dije, Señor, no sé italiano. Y como dijo mi esposa, o sea, a veces no nos sentimos lo suficientemente preparados y decimos, Señor, no sé hablar, como dijo Jeremías. Porque mi esposa, cuando estábamos a distancia, ella me dijo que Dios le había hablado. Tú me habías dicho, ¿verdad, amor? ¿Qué te había dicho Dios a través de ese versículo de Jeremías 1? Voy a buscarlo. Sigue, lo voy a buscar. En Jeremías 1 nos habla del llamamiento de Jeremías. Y dice, Jeremías, no sé hablar, pero Dios le dice, no digas que no sé hablar, no digas que eres un niño, porque a veces nos sentimos niños para hablar, para estar aquí, compartir de Dios, pero Dios nos llamó como profetas para las naciones, y todo lo que digamos va a ser respaldado por Dios. Y fue muy bonito cuando tú me dijiste eso, mi amor. Sí, porque muchas veces nos sentimos que no somos capaces, que apenas estamos aprendiendo, pero eso no significa que no seremos usados por Dios. En lo poco somos fieles, por lo mucho nos pondrá Dios. Entonces Dios me habló en primera de Jeremías, del 6 al 9, que dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar, no, porque soy un niño. Y Jehová le respondió y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y muchos de nosotros nos llegamos a sentir que queremos huir, como lo comentaba ahorita de Jonás, queríamos huir, no queríamos nada, teníamos miedo, porque pensaba que Jonás lo iban a matar y le tenía ese temor al miedo. ¿Sigo con el punto? Sí, es muy bonito saber de que esta palabra que Dios nos dio, que el título lo vuelvo a repetir, es misión posible, no imposible. Quede grabada en sus corazones, porque Dios nos coloca una misión a cada uno de nosotros. Y es como si tú estuvieras, como lo vuelvo a repetir en el subtítulo, en sus marcas, listo y fuera. Tú tienes que estar siempre conectado a Dios, siempre tienes que estar, a lo mejor te digamos que tienes que estar conectado a Zoom para estar en la marca. Y tienes que estar listos, o sea, tienes que estar atento a lo que Dios te quiera decir, para que cuando Dios te diga fuera, o sea, Dios te va a bendecir y te va a llevar a lugares que tú ni te imaginas. Yo algo que conté en una ocasión a unos jóvenes también predicándoles es que yo saqué un pasaporte hace muchos años y yo le dije, Señor, yo quiero viajar, yo quiero ir de misionero, buscar, compartir tu palabra. Y yo saqué un pasaporte y adivine qué pasó con mi pasaporte. Se venció y ni siquiera viajé. Entonces no es de que tú sacas el pasaporte y ya al otro año ya vas a viajar. A lo mejor tienes que esperar un proceso. Y yo tuve que esperar un proceso de 6 años, porque el pasaporte duraba 6 años. Y sacar un pasaporte para dejarlo quieto sin ningún sello, o sea, a veces puede llegar a ser frustrante. Y bueno, esposa mía, sigue con tu punto. Bueno, el segundo punto es cumplir la obra de Dios, que es lo que estábamos hablando, que esa es nuestra misión, de cumplir la obra de Dios. Pero muchos no se dan cuenta que tenemos esa obra que cumplir, pero todos dicen, pues, ¿cuál obra voy a cumplir, no? Esa obra de predicar la palabra. Y en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, que dice, he peleado la buena batalla. Pablo está hablando aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me ha dado el Señor. ¿Qué es lo que hace a alguien triunfar en la vida? Lo que hace a alguien triunfar en la vida es la dependencia completa de Dios. Esa dependencia significa entregarle todo, entregarle completamente todo, nuestro destino, nuestras inseguridades, entregarle todo, depender completamente todo de Él. Él busca nuestra dependencia, Él busca la dependencia de nosotros, pero Él no busca nuestras fuerzas. Él no quiere nuestras fuerzas, sino Él busca que dependamos completamente de Dios. Y Él busca también a débiles e incapaces,
Yo, la verdad, así yo me sentía, le voy a dar un testimonio aquí porque cuando estaba con mi esposo haciendo la prédica, yo me puse a llorar y dije, ay no, ya no, ya no quiero porque no sé, uno se cree incapaz de no poder hacer las cosas y cómo venía el enemigo. Y aquí yo veo cómo Pablo y Bernabé fueron apedreados, fueron ahí lanzados, lo tenían como muerto. Y muchas veces las personas nos creen como muertas, incapaces, tú no eres nadie, apenas eres cristiana 1 año, estás aprendiendo, no sabes aún nada, no te sabes toda la Biblia y te sienten inferior. Y no debe de ser así, o sea, no debe de ser así, sino que Dios busca que son débiles e incapaces para alcanzar cualquier cosa en la vida. Y yo le doy gracias a Dios porque yo estoy cumpliendo la obra de Dios. ¿Y cuánto más vamos a cumplir la obra de Dios? Me ven aquí ahorita, pero me gustaría ir a los pueblos y cada uno de nosotros esa pasión que lleguemos a tener en nuestro corazón de cumplir la misión, la obra de Dios, esos dones que Dios nos ha dado. Por eso Pablo aquí afirma en Hechos 14, 22, confirmando los ánimos a los discípulos, exhortándoles. Pablo les exhortaba que permanecieran en la fe. Entonces yo ahorita los exhorto que permanezcan en la fe, que no se rindan, que Dios va a estar ahí, Dios los va a usar, que Dios los va a guiar. La fe en Cristo, los dones que los dones que Dios les ha dado, les ha concedido, más las capacidades que ustedes tienen, las habilidades que nos hacen entrar a la puerta a cumplir la obra de Dios para que ustedes la puedan acabar, para que ustedes puedan mantenerse firmes, perseverando, cumpliendo. Dios los va a exaltar, cada iglesia, cada cuerpo de Cristo los va a exaltar, los va a animar, el Espíritu Santo, esos dones van a salir, esos dones van a decir, yo jamás me veía aquí parada, pero era un deseo que yo lo veía muy imposible. Muchas cosas las vemos imposibles, pero no dudemos de la capacidad que Dios puede hacer sobre nosotros. Él busca débiles e incapaces para que puedan ustedes alcanzar cualquier cosa en la vida. Amén, así es. O sea, estoy muy feliz porque algo que hablábamos con mi esposa desde que nos empezamos a conocer es que yo le pregunté a ella y yo le dije, Dani, ¿cuál es tu propósito? O sea, yo quiero que me hables de lo que tú quieres hacer, a lo que tú te quieres dedicar. Y a lo mejor no solamente me fijé en un físico, sino que yo dije, o sea, el físico pasa, o sea, pero lo que queda es el llamado de Dios, el propósito, también el carácter. Y yo empecé a escucharla y ella me dice, no, pues ahorita estoy estudiando instituto bíblico y yo quiero servirle a Dios. Y yo dije, esto como que se conecta a lo que yo le estoy pidiendo a Dios, o sea, y yo la empecé a escuchar y empezamos a hablar como amigos. Y yo dije, después de un tiempo, porque para contar así un breve testimonio, después lo contamos con más tiempo, es que ella empezó a presentarme a la familia, a los papás, y yo dije, esto me parece bueno porque yo sé que ellos oran también por ella y ella no está haciendo nada oculto. Ella está, o sea, abriendo su corazón y como amigos estamos empezando algo que si Dios quiere se da. Si no, pues nosotros le dijimos muchas veces al Señor, abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Y esto es muy importante también para hablar en este momento porque todo tiene que ver con la voluntad de Dios, todo tiene que ver, o sea, ahorita Dios nos está comisionando a hablarle a los adolescentes, a lo mejor a jóvenes también que quizás están conectados, o adultos también. Y algo muy importante que Dios nos decía es que también en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, es que Dios nos ha llamado para predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y eso yo se lo pedí a Dios. Yo le dije, Dios, o sea, yo quiero que
que tú me conectes con una persona que quiera predicar tu palabra, que quiera buscarte a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa a tiempo y fuera de tiempo? Significa que en su mente, o sea, se levante pensando en Dios. De pronto, si está estudiando, si está trabajando, que esté orando y esté conectada con Dios en todo momento, pero que quiera compartirle un mensaje a otra persona, que quiera hablarle a otra persona, que no se niegue. O sea, y eso es muy importante, que a los adolescentes y a los jóvenes, ahorita en este momento que, como dicen por ahí, que las hormonas están ahí al 1000%, o sea, que no se adelanten a los tiempos. O sea, a lo mejor nos ven jovencitos a nosotros, pero, o sea, nosotros también estuvimos orando, no fue así como que la noche a la mañana, que yo estuve orando por mucho tiempo, Dani también, sus papás me cuentan, y Dios obra, pero no hay que adelantar los tiempos. Yo digo que primero una persona tiene que al menos graduarse de bachiller. Hay otras personas que dicen, no, graduarse de la universidad, pero, o sea, después de que se gradúen de bachiller, ahí sí pídanle a Dios esa esposa idónea. Bueno, le pueden pedir un poquito antes, pero hay otras prioridades. Hay algo muy bonito que yo aprendí, que dice, nosotros tenemos 8 horas para dormir. A ver, a los adolescentes para que se lo vean. 8 horas para trabajar o para estudiar, y quedan otras 8 horas. Esas 8 horas tú tienes que darle a Dios. ¿Cuál es el diezmo de tu tiempo? ¿Cuál es el diezmo del tiempo que tú le tienes que dar diario a Dios? Si tenemos 24 horas, tenemos que darle 2 horas y ¿qué? Y 40 minutos. Entonces yo te invito a que tú digas, bueno, en esas 2 horas durante todo el día, ¿qué voy a hacer? Voy a orar en la mañana, qué sé yo, media hora, en la tarde Tienes que tratar de desglosar tu tiempo, porque Dios te ha dado un tiempo y tú ya eres un administrador de una gran bendición que te ha dado Dios, que es el tiempo. Y si tú eres fiel en eso poco que te da Dios, Dios te puede llevar a lo mucho. Pero si tú no eres fiel ni siquiera en eso, como una vez escuché a un amigo que me decía, no, José, yo soy muy débil con la Coca-Cola, o sea, la Coca-Cola me gana y yo tengo que tomar Coca-Cola sí o sí, así sea una vez al día. Y yo le decía, pero tú me dices que quieres echar fuera demonios, que quieres que se sujeten los demonios a ti. Tú ni siquiera puedes sujetar ni tener la autoridad para que la debilidad de una Coca-Cola. Entonces, ¿cómo tú vas a querer que un demonio se sujete a ti si tú ni siquiera tienes autoridad en tu cuerpo para decirle a una Coca-Cola que no? O sea, y no lo estoy diciendo para darle mala propaganda a la Coca-Cola, ¿no? Sino es que tienes que tener dominio propio. A lo mejor hay otras personas que dicen el café, hay cosas que les hace daño, el café quizás, qué sé yo, muchas dulces, mucho chile, mucho picante a la comida. Entonces, si tú eres fiel en comer menos cosas que te hacen daño en tu cuerpo, porque nosotros tenemos un cuerpo que es templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidar. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda por ahí? Porque si no nos extendemos hasta la vigilia de las 12. Tenemos todavía, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ok, tenemos tiempo. Sí, entonces a los adolescentes, un versículo muy importante que les estoy exponiendo ahorita es 2 de Timoteo 4 del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 4: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en el reino. Dice el versículo: que prediques la palabra y que insiste a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces,
Quizás los adolescentes digan, no, pero yo qué voy a estar predicando, ¿qué me está diciendo ese chico allá detrás de esa pantalla? Yo qué sé. Pero, o sea, predicar no es tan difícil, es solamente que tú le cuentes tu experiencia que tienes con Dios. Dios, si tú tienes tus dos papás vivos, agradécele a Dios y cuéntale a otras personas de eso. Mira, mi papá está vivo. O sea, si no tienes a tu papá, pues dile, mira, mi mamá está viva y ella, o sea, todos los días se esfuerza para yo estar en la escuela. O sea, cuéntale testimonios que a veces son testimonios pequeños, pero si tú cuentas esos testimonios pequeños, Dios te lleva a otros testimonios más grandes, como a ir a otro país, como que tu familia sea más bendecida. Pero si tú no hablas ni siquiera lo poquito que tú crees que Dios te está dando, o sea, Dios cómo te va a dar más. Entonces yo te invito a que pienses en eso que Dios te ha dado. Yo sé que Dios te ha dado cosas. A lo mejor tienes un teléfono, el Huawei más viejito de todos, o no sé qué sé yo, otro teléfono por ahí, o el BlackBerry. No, ese ya se descontinuó. Yo creo que los adolescentes dirán, ¿qué está hablando? BlackBerry, ¿qué es eso? Pero bueno, hay otras personas que sí saben qué es BlackBerry. Pero, o sea, si tú tienes un teléfono sencillo, si tú tienes qué sé yo, una casa pequeña, agradécele a Dios por eso. Agradécele y dile, Señor, te doy gracias por esto, porque yo sé que aunque mi primer estado sea pequeño, mi postrer estado va a ser grande. Y eso quiere decir de que Dios en este momento te tiene con algo que a lo mejor tú no digas, no, Dios, estoy muy bendecido, pero Dios te va a llevar a algo muy grande, pero tú tienes que creerlo y saber desde ya. Tienes que cuidar tu testimonio, tienes que enfocarte en las cosas que son principales. Hay algo que yo también le decía a mi esposa, y era, nosotros tenemos 5 prioridades más importantes. La primera prioridad es Dios, principalmente. Esa es pensar primeramente en Dios, levantarnos pensando en Dios, acostarnos pensando en Dios, y que todo lo que hagamos sea dirigido por Dios, pidiéndole la voluntad de Dios. La segunda prioridad es nuestra familia. Nuestra familia, tenemos que obedecer a nuestros padres. Así a lo mejor en algunos días digan, no, tengo pereza de ir a la iglesia. No, yo sé que no, aquí no, en otras iglesias. Y digan a lo mejor o qué sé yo, no quiero ir para tal lado, no quiero hacerle caso, pero tienen que obedecerlo, porque hay una promesa que es muy importante, que es que si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a dar larga vida. Y si nosotros obedecemos a nuestros padres, mejor dicho, Dios nos va a dar larga vida. Si tú quieres vivir muchos años, obedece a tus padres. Así estés mayor, seas adolescente, seas viejo, pero obedece. La tercera prioridad es la profesión que Dios nos ha dado, o es el estudio a los estudiantes. O sea, tu prioridad es estudiar. La tercera prioridad es estudiar. Es estudiar, prepararte, buscar, no sé, prepararte para trabajar o para estudiar o para desempeñarte en tu vida laboral. Y la cuarta es, ¿cuál es la cuarta, amor? Acuérdame. La tercera es, la cuarta es, la primera es Dios, la segunda nuestra familia, la tercera es el estudio, y la cuarta es el resto de cosas, nuestros amigos, el ministerio, perfecto. La cuarta es el ministerio que Dios nos ha entregado. Y ya si la quinta es el resto de cosas, nuestros amigos. De ahí en adelante sí ya son diferentes prioridades. Aquí como el último punto, para concluir, el versículo 27 nos dice aquí, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, ellos no solamente
fueron y predicaron, sino que fueron usados por Dios. Muchas veces no sabemos, pero nosotros, yo le digo a algunos jóvenes y a algunos adolescentes, nosotros tenemos superpoderes. Al que lee la Biblia sabe que tiene superpoderes. ¿Cuáles son los principales dones que Dios nos ha dado? El don de milagros, el don de sanidad, el don profético. Esos son como si fueran superpoderes. Esos son como si fueran cosas extraordinarias. Imagínate hacer milagros. ¿Qué milagro Dios hizo? Porque dice la palabra de Dios que haremos mayores cosas. O sea, muchas veces decimos, Señor, que pueda yo llegar temprano a ese lugar, y a veces hay una cola inmensa y podemos llegar a ese lugar temprano. ¿Por qué? Porque tenemos ese poder de milagros. Podemos decir, Señor, hoy no sé qué comer, no me pagaron, o qué sé yo, se me perdió el dinero, y Dios viene con una persona y dice, mira, te voy a dar esto porque siento que Dios me dice que te dé esto. O sea, hay muchos milagros que Dios hace cuando nosotros creemos, como no solamente a veces hay personas que están desempleadas y uno dice, Señor, bendice a esa persona que no tiene un empleo, y de repente viene con un empleo. Aquí dice así, abriendo la puerta de la fe para los gentiles. Hay una palabra que quiero dar este domingo, y para los jóvenes y adolescentes que están ahí conectados, que con el favor de Dios voy a hablar de las puertas. Y es algo muy bonito hablar de las puertas, porque nosotros somos una puerta. Nuestro cuerpo es un templo. Y para hacer breve esta palabra, para que la escuchen mañana, es que nosotros tenemos en nuestro cuerpo dos puertas de entrada de entrada a nuestro cuerpo, que es nuestros oídos y nuestros ojos. Pero también tenemos una puerta de salida, que es nuestra boca. Entonces, aquí nos está hablando de la puerta de la fe. La palabra de Dios, ¿qué dice? La fe viene ¿por dónde? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, no solamente nos dice, nos está hablando de una puerta. En la palabra nos habla de muchas puertas, y esta palabra que con el favor de Dios voy a dar mañana está conectada con esto 100%, y dice, abriendo la puerta de fe a los gentiles. Eso quiere decir de que no solamente la palabra se le daba a los judíos, amor, no se le daba solamente a un grupito, no solamente nosotros o los que están conectados ahorita, sino que la palabra se tiene que dar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las personas que no conocen de Dios, las personas que están allí afuera necesitando. Y yo sé que tú, joven, adolescente que estás allí, yo sé que Dios te va a usar y te está utilizando, pero solamente tienes que tener un corazón contrito y humillado. Tienes que tener un corazón dispuesto. Y yo quiero que tú en esta hora te concentres, y los que estamos aquí se coloquen de pie en este momento para orar por esta palabra y darle gracias a Dios, porque yo sé que esta misión posible, no imposible, Dios nos está llevando a la meta para cumplir todos los objetivos, todos esos objetivos que Dios nos ha dado, porque vamos a predicarle y a abrir todas las puertas de la fe para que todos y mucha gente sea ganada para Cristo. Yo quiero inquietar a todos los adolescentes, los jóvenes que tengan un amigo, un vecino, invítenlos para mañana domingo y dígale, mira, te invito. O sea, los motivo a que los llamen por teléfono y le diga, mira, dile a tu papá que te lleve o que los traiga, pero que lleguen mañana, porque va a predicar un joven que les va a hablar. Entonces, vamos a hacer una oración. Yo creo que la haga mi esposa para orar por esta palabra, y vamos a orar los dos, amor. Primero dale tú y después yo oro. Ora por las personas, por los adolescentes que están ahí y por los que están aquí, para que esa palabra sea como una semilla haciendo que dé frutos al 100%. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias en este día, en esta noche, Padre.
Te damos gracias. Ayúdanos a ser agradecidos una y otra vez, Padre. Enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a hacer la obra, Padre, que tú tienes, Padre, en nuestros corazones. Que antes, Señor, Padre, de que fuéramos creados, tú ya nos escogiste, tú ya nos has encomendado, Señor, esa tarea que tú has escrito, Señor. Te pido que nos ayudes a hacerlas, Padre. Quita todo temor, todo miedo que quiera venir sobre nuestras vidas, Padre, toda inseguridad, Señor, estas olas que vienen a nuestra cabeza, que viene del enemigo, Señor. Te pido, Padre, que salga fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ganar almas para ti, Señor. A encomendar, Señor, lo que tú nos has mandado, a hacer la gran comisión e ir a ser discípulos a todas las naciones, Padre, a todas las ciudades, a todos los pueblos, a nuestras escuelas, a nuestro trabajo, a los hospitales, Padre, que tengamos ese deseo de nuestro corazón, ese deseo, Padre, de buscar tu palabra, de atraer discípulos, Señor. Ayúdanos a ser esos pastores de ovejas perdidas, Padre. Ayúdanos a ser esos pastores, Señor, que tú nos has hecho, que tú nos has mandado, que tú nos has dicho hacer, Padre. Que en los cielos haya nuevas criaturas, Señor, que busquen de tu palabra, que tengamos sed, Señor, que demos ese olor fragante que suba al cielo, Señor, ese testimonio, Padre. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros tengamos esa pasión, ese deseo para buscar tu palabra, y esta iglesia se levantará, estos jóvenes se levantarán, Padre, porque ellos son nuevas criaturas, hijos tuyos, Señor, y tienen un conocimiento tuyo, Padre, tienen la mente de Cristo, Señor, piensan como tú piensas, Padre, y van a dar ese testimonio como tú diste ese testimonio aquí en la tierra, Padre. Ellos van a hacerlo, ellos van a darlo, Padre. Que ellos puedan caminar esa luz, Señor, que lámpara es a sus pies tu palabra y lumbrera su camino, Señor. Ellos son luz, Padre, que en medio de la oscuridad, Señor, en medio de un mundo maligno de oscuridad, ellos son luz. Ellos son sal, Padre. Sal significa la fidelidad, Señor. Ellos son fieles tuyos, fieles a la obra, fieles a su testimonio, Señor. Ayúdalos y enséñalos, Padre, que el Espíritu Santo los impulse, que el Espíritu Santo los guíe, Señor, a caminar, que no decaigan, Señor, sino que ellos son jóvenes y mujeres valientes y esforzados, Señor, victoriosos, Padre, que ellos se levantan, que su fe no mengue, Padre, sino que su fe persevere, Padre, que ellos puedan correr la carrera de la fe, Señor, que ellos puedan correr, Padre, para que puedan obtener esa corona de la victoria que tú tienes para ellos, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, así es, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria, porque así, Señor, como lo hiciste con Pablo y con Bernabé, Señor, que los llevaste a predicar, Señor, y no solamente los llevaste, Padre, sino que los usaste con señales y con prodigios, Señor, que ellos hicieron milagros a un paralítico, Señor. Ellos hicieron esas señales y fueron usados por ti, Señor. Estos jóvenes que están aquí estos adolescentes van a ser usados por ti, Señor, para marcar la diferencia, un antes y un después, Señor, para que cuando alguno de sus compañeros tenga una necesidad, ellos van a orar por ellos, Señor. A ellos lo van a ver, a estos jóvenes y adolescentes que están aquí, Señor, los van a ver como un ejemplo a seguir, como personas en quien confiar, en donde van a buscarlos, Señor, pero para que oren por ellos, Señor. Padre, así como tú nos estás utilizando a nosotros, Señor, también vas a utilizarlo a ellos, y ellos no van a tener pena ni vergüenza, porque la palabra de Dios dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Gracias, amado Rey, porque vamos a hacer esos portavoces tuyos, Señor, y vamos a cumplir tu palabra, Señor, llevando tu palabra a todo lugar, Señor. Padre, te damos gracias en este momento por este momento de gozo, de gratitud, Señor, de salvación, Señor, porque sabemos que muchos jóvenes, muchos adolescentes van a recibir salvación y van a recibir propósito, Señor, y la misión va a ser posible en su vida, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos, dale un aplauso a Dios ahí donde tú estás.